Voy a hablar de varios intelectuales, aunque más que intelectuales fueron políticos en India que dejaron una huella imprescindible e importante en la lucha de la independencia del país frente a su metrópoli británica, es decir, Gran Bretaña, y que es lo que provocó desde 1945, tras la Segunda Guerra Mundial y en el periodo de la Guerra Fría, el periodo que se le denominó, bueno, pues en el ámbito histórico, a la descolonización, que duró, bueno, pues hasta 1975 la gran mayoría, aunque Hong Kong, estuvo bajo protectorado británico, no se independizó hasta 1999 y hoy en día Hong Kong es como una ciudad independiente que en el futuro, seguramente, al igual que Taiwán, vamos, casi con un porcentaje muy alto del 99%, quién sabe si no se va a producir ahí un conflicto bélico en el Pacífico debido a los intereses que hay de China, de Estados Unidos y sobre todo también de Rusia, aunque Rusia ahora mismo está en otros frentes, sobre todo en Ucrania, por intereses y con el objetivo de absorberse lo que fue en su momento Kiev dentro de la Unión Soviética. Pero bueno, yo voy a hablar de figuras políticas y de un intelectual en el ámbito de la Edad Moderna que fue portugués y que conoció a Miguel de Cervantes cuando estuvo encarcelado, o bueno, bueno, sí, encarcelado en Argel, en aquella época en la que bueno, el escritor alcalaíno estuvo allí hasta que fue rescatado y volvió ya a España, a Madrid. El término deán tiene dos significados principales. En el ámbito religioso es el sacerdote que preside el cabildo de una catedral. En el ámbito académico anglosajón equivale a decano, es decir, el directivo o autoridad máxima de una facultad o escuela universitaria. El deán tiene dos significados. En el ámbito de la religión es aquella figura, es un sacerdote que preside el cabildo de una catedral. Y en el ámbito académico anglosajón, es decir, en el ámbito de la academia o en el ámbito académico, es aquel que dirige una universidad, por ejemplo, o una facultad. Y el decano es la máxima autoridad que preside una facultad universitaria, el miembro más antiguo de una comunidad o el jefe de un grupo de parroquias. En religión es el sacerdote que coordina un decanato o conjunto de parroquias cercanas en una diócesis. En química es el hidrocarburo alcano conocido como N-decano. ¿Y qué es la diócesis? Es la unidad territorial y administrativa en la que la Iglesia Católica y otras religiones cristianas organizan a sus fieles. Está gobernada por un obispo y se divide internamente en varias parroquias, dependiendo cómo se entiende, porque la diócesis al final está gobernada por un obispo y luego hay divisiones dentro que son, una diócesis se divide en varias parroquias. Pero para entender un decano, que es DIE en el ámbito académico, es la figura máxima responsable de una facultad o una escuela universitaria, aunque el deán es en sí es un sacerdote que dirige al final o preside el cabildo de una catedral. Y el decano es la figura como un deán en el ámbito anglosajón que preside una universidad o una escuela universitaria, es decir, la facultad. Antonio de Sosa fue escritor, teólogo y clérigo portugués del siglo XVI. En abril de 1577, mientras viajaba desde Barcelona a La Valeta, que es la capital de Malta, para tomar posesión del puesto de deán en la catedral de Agrigento, que se encuentra en Sicilia, fue hecho prisionero junto a otras 268 personas por los corsarios berberiscos y llevado a Argel, donde quedó retenido contra su voluntad hasta el año 1581. Y bueno, realizó varias obras, pero la más importante es Topografía e Historia General de Argel, crónica en la que describe desde la perspectiva de un cautivo la sociedad de Argel, que estaba entonces bajo el dominio turco. Y en esta ciudad entabló amistad, bueno, primero conoció y luego más tarde entabló amistad con uno de los escritores más importantes del siglo de oro, como fue Miguel de Cervantes. Miguel de Cervantes también estuvo preso por los turcos en Argel y otras tantas figuras, incluso cristianos importantes, que dejaron huella pues allí y lo pasaron muy mal y tuvieron que, gracias a la ayuda sobre todo de las instituciones, pues, pudieron sobre todo muchos de ellos salir con vida y bueno, regresar a su país y a la capital española, a Madrid. Niven Patel fue política india, hija del político Vallabhai Patel. Ella fue miembro del Parlamento indio, educada en Bombay, adoptó las enseñanzas de Gandhi en 1918 y comenzó a trabajar regularmente en su Swan en Ahmedabad.
Pues Maniben Patel fue política y fue miembro del Parlamento indio y bueno, pues estudió lo que fueron las bases o la ideología de Mahatma Gandhi en 1918 y ahí comenzó su trabajo, su vida laboral. Su padre, Vallabhbhai Patel, fue abogado y político hindú. Era conocido como Sardar Patel, que en hindú significa el líder Patel. Fue uno de los políticos nacionalistas indios más destacados en la lucha por la independencia del país junto a Mahatma Gandhi y Jawaharlal Nehru durante los años cruciales que fueron entre 1920 y 1950. Es decir, Nehru, Gandhi y Patel fueron los principales líderes con el objetivo de que su país se independizase de la metrópoli británica durante los 30 años que lucharon por la independencia de India. Sri Pandit Jawaharlal Nehru fue político indio. Descendiente de una familia aristocrática, en 1905 marchó a Reino Unido, donde estudió Derecho, como la gran mayoría, entre ellos Patel, Gandhi, muchos de ellos estuvieron viajando por Europa y por África también, para obtener pues, estudios y convertirse en una de las figuras importantísimas. Aparte de que Nehru formó parte de la corriente de jóvenes intelectuales que en la década de 1920 defendió las ideas nacionalistas de Gandhi, pero finalmente se alejó de su maestro por el radicalismo político que comenzó a explorar y dio lugar a que Nehru, Gandhi, Patel, pues, que habían sido amigos, alumnos entre sí, pues finalmente rompiesen también por su propia ideología y porque Nehru se acercó a ese radicalismo que lo dejó de su propio maestro, porque muchos de ellos, bueno, pues dejaron huella en la lucha, porque Patel, Nehru y Gandhi fueron las tres figuras más importantes que dejaron huella con el objetivo de la lucha política para convertirse bueno, para convertirse o para convertir a su país, a la India, y también para convertirse en una de las principales figuras en el ámbito de la política y del pensamiento de India. Y con ello dio lugar a la independencia tras la Segunda Guerra Mundial y en el periodo de la descolonización que se produjo durante la Guerra Fría entre las dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética. Con ello finalizo y si os ha gustado este vídeo, comento que soy historiador y si os parece interesante, darle a like, suscribiros, poner comentarios y repito de nuevo que soy historiador y ya nos vemos en el próximo vídeo.